de Mateo. Quiero comenzar con esta pequeña reflexión que tuve esta semana mientras preparaba el sermón. Yo tengo un sueño, mis hermanos, y es no dar más consejería. Ese es mi sueño. Yo quiero que la iglesia empiece ya a caminar, que nos reunamos, que cantemos, que estudiemos la escritura, pero que vivamos ya de una manera en que el Señor ya gobierne nuestros días, y eso hará que el pastor ya deje de trabajar, y ese es mi sueño, ya no tener que trabajar. Sin embargo, mis hermanos, también pues siendo claros con lo que tenemos, nosotros no solo lidiamos, si vemos Mateo capítulo 6, vemos que tenemos que lidiar con algunos temas importantes. Tenemos que lidiar con el sustento, con la parte material, con el trabajo, con el pan, con la vestimenta. Son cosas que tenemos que lidiar. Pero ya en Mateo capítulo 7 tenemos que lidiar con nuestros propios hermanos, con el prójimo. Y ahí viene el problema también. Porque nosotros sabemos que lidiar con nuestros prójimos no es un asunto fácil. Ya no solo tenemos nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras cosas, nuestras decisiones, pero también tenemos que lidiar con el tema externo, con nuestros hermanos. ¿Y cuál es la solución de Jesús? Sigan orando. Capítulo 6, oren por el Padre, por el pan diario, oren por hacer la voluntad del Padre, oren por las cosas que nos faltan. Y aún si no nos faltan, oren también por eso. Pero en el capítulo 7, oren por esta partecita que también nos corresponde, el lidiar con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Los primeros 6 versículos del capítulo 7 nos habla de discernir, nos hablan de no juzgar, pero también nos hablan de no ser incautos. Hay personas que saben de la escritura, pero la han pisoteado. Hay personas que utilizan la escritura, algún texto bíblico, en contra de la misma escritura. Solo para ellos, déjenme decirles que si usted sabe de la escritura, ha escuchado la escritura y la utiliza para su conveniencia, mayor será la condenación. Porque como hemos visto en los primeros 6 versículos, esto es santo, la escritura es santa. Los textos bíblicos son santos. Por ende, al que da los textos bíblicos tiene que cuidar de que no se desperdicie. Y al que recibió los textos bíblicos, mayor condenación hay para él si es que los desperdicia o lo pisotea. Así que tenemos un dilema, porque no solo tenemos que lidiar con nuestros asuntos personales, sino también con asuntos de otras personas, y no podemos ser creyentes que no se comuniquen, que no estén relacionados con otras personas. Así que es parte del cristianismo esto. Dicho esto, permítame leer los versículos 7 al 12, si bien la predicación se va a centrar solamente hasta el 11, pero quiero irme directamente al 12, también mencionando lo que va a ser la siguiente predicación. Dice Mateo 7, capítulo
capítulo 7, versículo 7, dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que los piden. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Oremos. Señor, Padre de la gloria, te pedimos que en esta mañana podamos escucharte por medio de las Escrituras y que puedas utilizar, Señor, a tu siervo como herramienta, simplemente como portavoz de tu palabra. Cualquier asunto personal, cualquier tema que involucre un tema emocional que sea impedido por tu mano. Ayúdanos, Señor, a escucharte a ti y solo a ti. Te lo pedimos, Padre. Amén. Mis hermanos, nosotros venimos de Mateo 7, versículo 1 al 6. Voy a hacer un pequeño resumen. Y Jesús nos mandó a no juzgar como jueces, a corregir como hermanos y a discernir con mucha sabiduría, no como ingenuos. Y la pregunta queda al aire y es: ¿cómo se vive esto sin caer en dureza, hipocresía y miedo? Porque tenemos que juzgar, pero no como jueces. Tenemos que corregir, pero como hermanos. Y tenemos que hacerlo sin ser ingenuos. Entonces, ¿cómo se vive esto sin caer en dureza, hipocresía o miedo? Y Jesús inmediatamente pasa a una transición natural y Él dice que nuestra relación con las personas tiene que ver con nuestra relación con el Padre. Porque las exigencias del reino son demasiado difíciles para que nosotros lo hagamos por nuestras propias fuerzas. Por ende, nosotros estamos lidiando con un tema de personas, y eso también quiere decir que nosotros tenemos que tener una relación con el Padre. La relación con el Padre va a tener una influencia poderosa en cuanto a la relación con los demás. Cómo nosotros respondemos a cómo actúan los demás tiene que ver cómo nosotros tenemos una relación con el Padre. Y así que en Mateo 7, versículos 7 al 11, no es un texto suelto de la oración. Otra vez le repito que el Sermón del Monte no tiene temas aislados, es un solo sermón y está bien conectado. La dificultad del capítulo 7 es que si nosotros lo leemos vamos a notar que que son temas aislados, bien cerrados. Empieza en una partecita y termina en esa partecita y parece que nosotros tenemos temas cerrados, pero no, es todo un sermón, es el sermón del monte, y eso también tiene que ver con lo que hemos visto en el capítulo 4, así que lo que vemos del capítulo 5 al 7 tiene también que ver con el capítulo 4, que es el llamado a los discípulos. Entonces, si el capítulo 7, versículo del 7 al 11 no es un texto aislado, y estamos hablando de la oración, ¿qué es la oración? Para ponerlo de manera sencilla, estamos solamente en la introducción. La oración es el combustible del reino. Es el combustible de aquel que pertenece al reino. Esa es la oración. Es la provisión de Cristo para obedecer lo que Él acaba de mandar. Entendemos que el mandato de Jesús es demasiado fuerte para nosotros. Es casi imposible llegar al estándar de del más pequeño mandato de Jesús. Entonces la oración es el combustible para que nosotros podamos cumplir lo que Él nos ha mandado. Sin eso nosotros no podemos hacerlo. Si regresamos un poquito en Mateo capítulo 6, donde Jesús nos enseña a orar como hijos, nos habla de orar por el reino y la voluntad del Padre, nos habla de orar por el pan diario, por el perdón, por la liberación. Pero lo que parece pequeño, es decir, el pan, las deudas, las tentaciones, en realidad revela lo más grande, el tema del corazón, el tema de la relación con el Padre.
Entonces, toda la oración de Mateo 6 habla de la relación con el Padre. Ahora, en Mateo 7, capítulo 7, versículo del 1 al 6, nos habla de la relación con los hermanos. Y esa es la conexión que tenemos. Capítulo 6, la relación con el Padre. Capítulo 7, la relación con los hermanos. Y los versículos que siguen al versículo 6 habla otra vez de la relación con el Padre. ¿Y qué nos habla en los primeros 6 versículos? Nos habla de no juzgar sin misericordia, quitar primero la viga, discernir lo santo sin ingenuidad. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos sin caer en dureza de corazón, en hipocresía o con miedo? ¿Cómo lo hacemos? Y todo esto requiere, hermanos, quebrantamiento, discernimiento, valor, pero en la relación del Padre. Por eso, la oración aquí no es un tema aparte, tiene que ver con todo lo que hemos estado aprendiendo. Y en medio de este mundo tan caído, hermanos, si vamos a pedir algo al Padre, pidamos humildad para examinarnos, mansedumbre para restaurar, sabiduría para discernir y firmeza santa para poner límites a los que han pisoteado el Evangelio. Dicho esto, habiendo establecido la conexión entre los dos capítulos, hoy vamos a ver que Dios no solo manda, sino también invita y promete. Tenemos en los primeros versículos, en los primeros 6 versículos, que Dios manda algo. Pero si solo se quedara ahí, nosotros no sabríamos cómo hacerlo. Y ahora veremos que Dios no solo manda, sino también invita. Voy a dividir esto en algunos puntos principales. Y el primer punto es la orden del rey. ¿Cuál es la orden del rey? Para ponerlo en resumen, es perseverar en pedir, buscar y llamar. Versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Una de las dificultades de predicar este texto es que nosotros podemos tomar esto como algo aislado, y lo que tenemos es una especie de fórmula en cuanto a la oración. Y decimos, bueno, el Señor me está diciendo que pida, que busque y llame, y eso voy a hacer, y todo lo que voy a pedir, eso me lo va a dar. Y es una especie de fórmula, casi un hechizo, algo mágico, ¿no es cierto? Y ese es el problema de tener un texto aislado. Entonces, empecemos con lo más básico. ¿Cuál es la orden del rey? Bueno, es perseverar en pedir, buscar y llamar. ¿Y por qué hablo de perseverar? Porque los imperativos, es decir, las órdenes que nosotros tenemos aquí, es decir, pidan, busquen, llamen, son órdenes que tienen que ver con verbos que se repiten constantemente. Es decir, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Ese es el verbo que se está utilizando aquí. Lo interesante de aquí es que no son solamente imperativos, 3 imperativos, sino que hay una sola dirección. Es decir, pidan, busquen, llamen, pero a Dios. 3 imperativos, 3 órdenes, pero a Dios. Una sola dirección. Así que lo primero que vemos en esto es que Jesús no sugiere que hagan esto. Él manda. Son órdenes. Y lo hace con insistencia. Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Y el mismo énfasis repetitivo funciona como golpes de un martillo para fijar eso en el corazón. Sigan haciéndolo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Y uno puede preguntarse por qué. Pongámoslo de esta manera.
Si la oración por sí ya es buena, ¿por qué Jesús nos está pidiendo que sigamos pidiendo, que sigamos buscando, que sigamos llamando? ¿Por qué? Si naturalmente nosotros decimos, o sea, algo bueno es ir con el Padre, orar, decir lo que necesitamos, es algo bueno, pero ¿por qué Jesús insiste en que lo hagamos? El tema, hermanos, es que en cuanto a nuestra relación con nuestro Padre, nosotros solemos ser muy tímidos y asustadizos. Y es interesante que con la relación con nuestros hermanos nosotros podemos llegar al punto en decirles todas las verdades posibles. Es más, a los no creyentes, a los ateos, a los que no tienen a Dios, podemos decirles de todo. Pero en cuanto a la relación con el Padre, somos muy tímidos y asustadizos. De hecho, algo interesante aquí es que se han hecho investigaciones sobre las oraciones de los judíos y resultó que en ninguna de las oraciones de los judíos en toda la historia se había puesto la palabra Abba, es decir, Padre, en el término de relación. No hay el término Abba en las oraciones de los judíos. Pero Jesús utiliza el término Abba en Mateo 6 y en Mateo 7. Así que él está introduciendo algo de relación, está quebrantando lo que habían hecho los judíos de, miren, no puedes pasar esta línea, es el Padre Celestial Todopoderoso, que es verdad, pero no puedes acercarte a este ser todopoderoso como hijo, porque es el Dios Todopoderoso. Pero Jesús no, Jesús le dice, no, lleguen a este Dios Todopoderoso como Abba, como tu Padre. Entonces nosotros en cuanto a la oración solemos ser muy tímidos, muy asustadizos, nos sentimos indignos, incompetentes para presentar nuestras necesidades a Dios. Si leemos Mateo 6 decimos pedir por el pan, que es pan, o sea, pan material, ese pan chiquito es el que comemos en el desayuno, es pedir por el pan. No, pidamos por la salvación del mundo, por la salvación de mis vecinos. Eso es importante pedir. Pero no, Jesús dice, pidan por el pan, pidan por esas cosas pequeñitas, pidan por el vestido, pidan al Padre. Entonces, solemos sentirnos indignos de pedir a nuestro Dios nuestras necesidades más básicas. Creemos que Dios es tan grande y nosotros tan diminutos que no nos atrevemos a orar como si fuera Él nuestro Padre. Y sí, es este Dios todopoderoso, pero sigue siendo nuestro Padre. Y por eso Cristo quiere suprimir estos pensamientos de timidez, de sentirnos inadecuados, de que nuestras palabras sean teológicamente bien estructuradas, pero nos hemos olvidado que en las partes más pequeñitas también podemos acercarnos al Padre a pedirle ayuda. Entonces, aun cuando nosotros tenemos la santa costumbre o la santa disciplina de orar todos los días, nuestra actitud suele ser muy de timidez. Hay una ilustración muy sencilla de entender que Jesús la está utilizando. Imagínese, usted está en casa, está mamá e hijo o hija, están en casa los dos. El hijo está haciendo sus cosas, si es pequeñito suelen estar jugando. Si es como Sofía, no. Pero si es uno de sus hijos, suelen estar jugando en su cuarto, haciendo sus cositas. Y la mamá también haciendo sus cosas. Y mientras la mamá hace sus cosas en un momento, el hijo o la hija dice, necesito algo, necesito pedirle algo a mi mamá. Entonces, normalmente lo que saben hacer los hijos es gritar, ¿no? Mamá. Y la mamá, pues en sus cosas, no escúchale.
Entonces, ¿qué hace el hijo? Va con la mamá, pero no encuentra a la mamá. Entonces, ¿qué hace el hijo? Busca a la mamá y no la halla. Y después, lo que pasa en mi casa es que se prende la luz del baño y solo queda la tirita ahí de luz y ahí sabemos que alguien está en el baño. Entonces, el hijo o la hija dice, está en el baño. ¿Y qué hace si la mamá está en el baño? Llama a la puerta. Lo que está utilizando Jesús es una ilustración que todos podemos entender. Es una ilustración casera. Están los dos, papá e hijo o hija, haciendo sus cosas. El hijo dice, quiero algo, llama al padre. El padre no escucha. El hijo va y le busca. No le encuentra. Encuentra que está cerrada la puerta y entonces empieza a llamar. Y esa es la ilustración. Versículo 7, pidan, busquen, llamen. Esa es la ilustración que Jesús está utilizando. Es algo que estaba en el tiempo de Jesús, es algo que nosotros podemos entenderlo. O siendo padres o siendo hijos, es la ilustración. Así que los imperativos que Jesús usa es la imagen de la relación de un hijo con su madre o la relación de un hijo con su padre. Nosotros no decimos a nuestros padres, o nuestros hijos no nos dicen a nosotros, querido o santísimo Padre Santo, sé que estás en el baño ahí alejado de mí. No, ¿qué hace el hijo? Golpea, llama. Y tienen una relación. Y esa es la relación que Jesús está tratando de implantar en nuestro corazón, porque nosotros creemos que este Dios todopoderoso no puede ser nuestro Padre, pero eso es incluso antibíblico, porque es nuestro Padre. ¿Y cómo nos acercamos al Padre? Como hijos. Pero hay algo más. Leámoslo completo, versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y esto, hermanos, es lo que encontramos, persistencia. No es un impulso emocional, es persistencia. Los verbos están en forma que implican continuidad. Sigan haciéndolo, sigan haciéndolo. No es pide una vez, sino sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Y en esa idea vemos que hay una escala de urgencia. Si el hijo dice, quiero algo de mi mamá, no sé, que venga a jugar conmigo, que quiero algo, y llama, y no contesta la mamá, entonces crece la urgencia, va y busca a la mamá, pero no halla a la mamá. Y entonces la urgencia sigue creciendo, va y llama a la puerta donde está la mamá. Entonces es una escalera de urgencia. Pide, busca, llama. Sigan haciéndolo, pero cada vez va creciendo la urgencia. Sea cual sea la matiz, hermanos, si solo nos quedamos en pedir, porque hemos pedido y el Señor nos ha contestado, o hemos buscado y el Señor nos ha dado, cualquiera que sea la matiz, la idea es clara: no abandones la oración, no dejes de orar, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Y en esa misma línea viene la promesa universal: todo el que pide. Pero esto no significa cualquier deseo, cualquier capricho. Significa todo el que pide como discípulo, como hijo. Porque recuerden que este texto no está aislado. Tiene que ver capítulo 5, capítulo 6. Y estamos hablando de la relación con el Padre. Si nosotros nos acercamos a Dios como Padre, queremos decir que tenemos una relación. Entonces, lo que vamos a pedir al Padre es como discípulo o como hijo. Así que no podemos pedir cualquier cosa. Por eso, tu pregunta clave no es ¿qué quiero?, sino ¿qué necesito para vivir como hijo en este mundo?
Como ven en esta ilustración que está utilizando Jesús, la pregunta no es, el hijo no dice, ¿qué quiero? ¿Qué quiero y voy a molestar a mi madre? No, la pregunta aquí es, ¿qué necesito? Y como necesito esto, voy y busco a mi madre. Y si no está, debe estar en el baño, entonces llamo a la puerta. Y aquí encaja algo importante y qué bueno que es Dios, hermanos, porque lo leímos o lo referimos en la escuela bíblica, pero también en la lectura pública. Romanos 4:18 dice, contra toda esperanza Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto, porque ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, la convicción de Abraham de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que había prometido se sostenía en lo que Dios había prometido. Lo pongo de esta manera. Si nosotros vamos a estar plenamente convencidos de que Dios hará todo lo que le hemos pedido, primero debemos estar plenamente convencidos de lo que Él ha prometido. Nosotros no podemos pedirle a Dios algo que Él no ha prometido. Si vamos a estar convencidos de que Él va a cumplirlo, tenemos que estar seguros de lo que Él ha prometido. Y así cuando vayamos al Padre, le vamos a pedir exactamente lo que Él ha prometido y sabemos que Él lo hará, porque lo ha prometido. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Antes de corregir a alguien, Mateo 7, versículo 1 al 6, antes de corregir a alguien, pide mansedumbre. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que nos va a dar un nuevo corazón. Antes de poner límites a una persona, busca discernimiento, pídele sabiduría. ¿Por qué? Porque Él ha prometido darnos sabiduría. Y antes de hablar en el nombre de Dios, llamemos a la puerta del Padre, para que nosotros solamente seamos portadores de su voz. Antes de trabajar con nuestro hermano o nuestra hermana, nuestros prójimos, pidamos a Dios lo que Él ha prometido. La oración es importante, es el combustible. En medio de las relaciones que nosotros tenemos con los demás, la oración es sumamente fundamental. Mateo 7, versículo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y esto me lleva a nuestro segundo punto, la base de la confianza. Versículo 9 dice, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y si lo notaron, si me están siguiendo, sigue la misma idea de la relación con nuestro Padre, esta relación cercana con nuestro Padre. Sigue la misma ilustración de algo doméstico, algo que nosotros hacemos constantemente. Entonces Jesús aterriza la promesa con una escena doméstica, es decir, el hijo le pide alimento al padre. Nadie que ame a su hijo le va a dar algo engañoso a sus hijos. Si sus hijos le piden pan, usted no le va a dar una piedra. ¿Por qué? Porque le ama. Si su hijo le pide un pescado, no le va a dar una serpiente, porque sabemos que es algo perjudicial y porque amamos a nuestros hijos.
Entonces la ilustración es esta, el hijo quiere algo, tiene hambre, dice. Llama a su mamá no le escucha. Va y busca a su mamá, no halla a su mamá. Y como va creciendo, no solo la urgencia, sino el hambre, va y golpea la puerta donde está su mamá. Entonces le pide, dame pan. Y su mamá le dice, no tengo pan, tengo una piedra. Eso es imposible, eso no hay. Le puede dar otra cosa buena, que sea alimento, pero no le puede dar algo engañoso, no puede darle algo perjudicial. Y esa es la ilustración que Jesús está utilizando. Vayan con el Padre y el Padre no les va a dar algo malo. Les puede dar otra cosa, pero no les va a dar nada malo. Y entonces esa es la cena doméstica y es el realismo bíblico que debe estar en nosotros, hermanos. Que no solo se queda en la relación de un padre a hijo, sino que también se queda en la relación de nosotros con nuestro Padre. Fíjense en algo que está mencionando Jesús. Ustedes siendo malos. Y para que no lo sepan, o si no se han fijado, ningún padre es bueno. Ningún padre terrenal es bueno. Nadie es bueno. Nadie puede decir, yo he hecho lo suficiente para mis hijos. Soy bueno. No, Jesús está asumiendo nuestra pecaminosidad humana y aún así reconoce que nosotros como padres damos buenas cosas a los hijos. Pero sigue siendo la misma idea. Ustedes siendo malos. No dice ustedes a veces son malos y a veces son buenos. No dice ustedes siempre son malos. O sea que lo que Jesús dice es que aunque ellos hacen el bien, aunque los padres hacen el bien, siguen siendo nobles porque tienen instinto de paternidad. La paternidad es algo que ni siquiera nosotros lo podemos entender. Y claro, viene del padre esta idea, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera haciendo cosas buenas por los hijos, dejamos de ser malos. Así que el centro de la parábola, de esta ilustración, yace más bien en un contraste, no en una comparación. Dios no se está comparando con nosotros porque no hay comparación. Más bien hay un contraste. Dios es bueno, nosotros somos malos. Pero aún siendo malos, siendo padres, damos cosas buenas a los hijos. Mayor aún un padre bueno. Y este es el contraste, hermanos. Cuanto más, si los padres son malos y dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más Dios que es bueno. Y no hay duda, hermanos, que nuestras oraciones deben transformar el cómo nosotros nos comportamos en este mundo y también el cómo nosotros nos comportamos con nuestros hijos. Pero esa relación tiene que ver principalmente con la relación que tenemos con el Padre, porque Él es el bueno, nosotros no. Entonces, esto no solo define qué es orar, sino también a quién oramos, al Padre bueno. ¿Cuál es la conexión con todo el Sermón del Monte, hermanos? Capítulo 6, versículo 8 y versículo 32 nos habla de nuestro Padre que sabe lo que necesitamos. Entonces, si sabe por lo que necesitamos, ¿por qué vamos a pedir? Porque la oración no existe para informar a Dios. La oración existe para formar al Hijo. ¿Qué forma en el Hijo? Dependencia, humildad, confianza. Otra vez la idea de lo casero, de lo doméstico. Nosotros sabemos que los hijos tienen hambre. Pero hasta que el hijo no nos dice que tiene hambre, nosotros no podemos constantemente decirle, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Bueno, si es como Sofía, va a decir no.
y luego toma un poquito. Así que Dios sabe qué es lo que necesitamos. Así que la oración no es para informar a Dios, sino para formar al Hijo. ¿En qué sentido nos forma? ¿En qué terreno nos forma? Bueno, no solo en el tema moral, espiritual y material, como lo vimos en capítulo 6, sino también en el tema del discernimiento y la mansedumbre que deberíamos tener con nuestros hermanos. La oración forma a los hijos. Así que hemos visto, hermanos, la orden del rey, que es no dejen de pedir, no dejen de buscar, no dejen de llamar como hijos. Y el segundo punto vimos que la base de esa confianza de hijos está que nuestro Padre da cosas buenas. Así que si vamos a pedir al Padre algo, va a darnos cosas buenas. Y ahora vamos al tercer punto, el marco del reino, cómo se complementa todo. Empecemos diciendo, hermanos, que la oración no es magia. Es pedir lo bueno según la voluntad de Dios. Espero que eso esté ya bastante claro. Nosotros no podemos utilizar este texto diciendo, pues voy a pedir lo que quiera. No, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, porque estamos hablando en un contexto de hijos, de discípulos, que saben la voluntad de Dios. De hecho, si se acuerdan, las bienaventuranzas, el hijo o el discípulo tiene una característica específica en su corazón. Así que la oración no es magia. Nosotros pedimos lo bueno según la voluntad de Dios. Pero sí tenemos que enfrentar cierto malentendido en cuanto a la oración y en cuanto a este texto. Y es que algunos pueden decir, si pido, Dios está obligado a darme, porque el texto dice, todo lo que van a pedir, me van a dar. Entonces, Señor, dame un terreno, dame una casa, dame todo, Señor. Y voy a orar esto una y otra vez porque el imperativo es consecutivo. Y aquí está, he hecho la exégesis. Y estos son los términos. Así que si pido, Dios está obligado a darme. Y luego utilizas otros textos como, ¿se acuerdan de la parábola donde el juez, este juez malo, aun siendo malo, por la insistencia de la viuda, le concedió? Y utilizamos estos textos. Entonces, la idea es esta. Si pido, Dios me está obligado a darme, porque es su promesa, ¿no? Y sigue el malentendido. Si yo pido mucho, Dios está obligado a oírme, porque también está en su promesa. Bueno, el pasaje no nos enseña una especie de ábrete sésamo. De hecho, si lo llevamos a la ilustración que está utilizando Jesús, si la mamá está en el baño y está cerrada la puerta, pues quien abre la puerta es la mamá. Así que este pasaje no nos enseña esta especie de ábrete sésamo espiritual, ¿no? Una especie de magia, de hechizo en cuanto a la oración. Voy a pedir mucho, 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 mucho para que el Señor se canse y me conceda. Eso no está diciendo el pasaje. La idea de que Dios debe conceder cualquier cosa convertiría la oración en una especie de hechizo. Y ahí no seríamos cristianos, seríamos brujos. Y lo peor es que no solo convertiríamos a la oración como una especie de hechizo, sino que le convertiríamos a Dios en un siervo de nuestra oración. Y claramente eso es imposible. Pero en algunas mentes está esto. Así que el pasaje nos dice que Dios da cosas buenas, su bondad y su sabiduría gobiernan la respuesta. Podemos decirlo de esta manera, hermanos, de una manera más simple. Porque el Padre es bueno, jamás nos va a dañar. Porque el Padre es sabio, debe saber exactamente lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Y Jesús lo ilustra de esta manera. Ninguno daría una piedra a su hijo si le pide pan, o ninguno le daría una serpiente si le pide un pescado. Pero vamos a voltear las cosas. Digamos que su hijo no sabe lo que es bueno.
Si están creciendo, no saben qué cosas es buena. Depende mucho de los padres. Entonces, cambiemos la idea. Imagínense que su hijo o su hija va con usted y dice, tengo hambre, dame una serpiente, porque estuve leyendo un libro y había una serpiente y tal cosa. Dame una serpiente para comer. El padre, que es sabio y bueno, sabe que darle una serpiente a su hijo es hacerle un daño. Entonces le dice a sus hijos, pues no, te puedo dar esto porque la serpiente es algo malo. No comemos serpientes a menos de que estemos allá en el oriente. Pero no comemos. No es bueno. Te voy a dar algo distinto. Y digamos que el hijo dice, cómo me encantaría comerme una piedra. Pues el padre en su sabiduría pues va a decir, no, las piedras no se comen. Mejor toma un pan. Entonces, así es nuestro Padre Celestial, hermanos. A veces Él dice sí porque le pedimos lo que es bueno y oportuno, porque sabemos exactamente lo que tenemos que pedirle, que es pan y pescado, en la ilustración de Jesús. Pero a veces dice no, porque le pedimos lo que no es bueno, es decir, una piedra y una serpiente. Y a veces dice espera, porque aún no vemos lo que es bueno, porque aún no sabemos lo que es bueno. Así que el Padre va a decir, espera, todavía no es hora de almorzar. Y aquí hay un descanso para el discípulo, para el hijo, hermanos, porque si Dios no responde, es porque no responde a caprichos. Él va a responder como Padre. Entonces, si la puerta está cerrada, no es que Dios nos ha abandonado y no escuchamos a Dios. Le hemos orado y no hemos escuchado a Dios. Dios no me está respondiendo. No, la puerta está cerrada. Pero acuérdate, todo lo que da el Padre es bueno. Y si el Padre dice espera, es porque tienes que esperar. Porque aún no has comprendido algo. El Padre sabe que el pan es bueno. El Padre sabe que la serpiente no es para nosotros. Incluso cuando nosotros pedimos eso, pedimos serpientes, pedimos rocas. Y con eso, hermanos, nosotros destruimos 3 objeciones sobre la oración. Como hemos hablado, la oración también es una disciplina espiritual. Y al hablar de disciplina estamos hablando de algo que se tiene que hacer, que se tiene que hacer constantemente para llegar a ese punto. Y hay 3 objeciones sobre esto. Si a usted no le gusta orar, escuche estas objeciones que pueden ser las suyas. Primero, la objeción de la oración es impropia. Decir, no, ¿cómo me voy a acercar al Padre Todopoderoso, pero de forma de hijo? ¿Cómo lo voy a hacer si todo lo que me dice la Escritura dice que es todopoderoso? Entonces, a veces pensamos que si Dios ya lo sabe todo y si es todopoderoso, entonces ¿para qué lo voy a pedir? Entonces, es impropio ir a decirle a mi Padre Todopoderoso lo que yo ya necesito. Él ya debería saberlo, ¿no es cierto? Entonces, es impropio la oración. Y Jesús nos enseña que el orar no es para informar a Dios, como si Dios fuera alguien que ignora las cosas. Ni forzar al padre, a un padre renuente, a un padre que dice, no, no te voy a dar porque no hay plata. Y no hay plata porque no te voy a dar nada. O sea, sí hay, pero no quiere darte. Pero el Padre no es así, el Padre es bueno. Así que la oración tiene más que ver con nosotros que con Él. No es para doblegar a Dios, sino para doblegar nuestro orgullo. No es para arrancarle algo a Dios, sino para recoger lo que el Señor nos ha dado. Y no es un acto de autosuficiencia religiosa, no es que aquel que ora todos los días es superior al hermano que no ora. No, mientras más nosotros nos disciplinamos en la oración, sabemos que vamos cayendo más y más y más y más. Porque la idea es la humildad. Mientras más oramos, más humildes nos volvemos. Así que Dios no
consiente caprichos, Él forma hijos. En ese sentido, la oración no es impropia. Vayamos con el Padre, hablemos con el Padre como un hijo hablaría con su padre. Se había dado esta ilustración. Si usted no sé, se graba el cómo usted ora en público, sería interesante ponerlo en cómo ora al Padre que está en lo secreto. Sería interesante que usted mismo diga, así oro en público. Estas palabras impresionantes, ¿no? Oro hasta en griego y hebreo. No es don de lengua, es griego y hebreo, ¿no? Pero nosotros no, ningún hijo va con esa idea al Padre. Mi hija ha empezado a utilizar palabras interesantes cuando quiere algo como papacito, así, ¿no? Pues, o papito. Así. Y la idea es que ella sabe que en medida, bueno, que va creciendo y vamos teniendo una relación, la relación se va estrechando y ya empieza a utilizar ese tipo de palabras, ¿no? Así que ir a nuestro Padre con términos tan religiosos pero vacíos es no tener una relación. Y es lo que quiere cortar Jesús. La oración no es impropia, hermanos. Nos acercamos a nuestro Padre que está en los cielos. Segunda objeción, la oración es innecesaria. Entonces, otros pueden decir, la gente consigue mucho sin orar. Tiene títulos, tiene carro, tiene cosas, ¿no? Y no oran. Y sabemos que eso pasa, hermanos. Que hay incrédulos que a Dios, pero tienen cosas. Entonces uno dice, pues, si ellos tienen cosas y no oran, no sé, el Padre debe saber, ¿no? Entonces el Padre dará. Entonces, ¿para qué voy a orar? Ellos trabajan, siembran, ahorran, usan medicina. ¿Para qué voy a orar por salud? Si me tomo una pastilla. ¿Para qué? Es innecesario orar al Padre. Entonces, si la oración no cambia en nada, de hecho, algunos han orado por sanidad y han fallecido. Pues si la oración no cambia en nada, la oración es innecesaria, dicen algunos. Y aquí tenemos que distinguir dos cosas, mis hermanos. Primero, las dádivas de la creación. Dios como creador sostiene a todos, da vida, lluvia, sol, alimento, temporadas fértiles, otras que no son tan fértiles, seas tú cristiano o no cristiano, va a dar a todos. Sí. Son dádivas de la creación. Dios hace salir el sol para todos. Sin embargo, hay otras dádivas, las dádivas de la redención. Dios como Padre da a sus hijos los bienes del reino. ¿Cuáles son los bienes del reino? Bueno, perdón, santidad, liberación del mal, paz, crecimiento espiritual, dirección, sabiduría. Los demás pueden tener las dádivas de la creación, pero no tienen las dádivas de la redención. Y al final, ¿qué es lo que más importa? Entonces tú puedes trabajar todo el tiempo y puedes, no sé, ahorrar y tener tus cosas, pero puedes estar perdido. Por eso el Padre Nuestro, hermanos, de Mateo 6, incluye muchos ámbitos e incluye el pan diario. No porque sin orar no tengamos pan o por orar vamos a tener pan. No, es porque el Hijo reconoce a quien le pertenece todo. Este pan que me he comprado en la tienda viene de ti. Señor, danos el pan nuestro de cada día. Y si no tengo, Señor, danos el pan nuestro de cada día. A veces habrá, a veces no habrá, pero lo que nosotros construimos aquí es la dependencia del Padre en este aspecto tan pequeñito. ¿Cuánto cuesta un pan? ¿12 centavos? 20 centavos. Ustedes se compran los de chocolate, así. Pero aún en 20 centavos, mis hermanos, nosotros deberíamos tener dependencia del Padre. Y nosotros pedimos perdón, liberación, porque esas bendiciones
sí se reciben en el camino de la dependencia. Tenemos el pan, pero también, Señor, perdona nuestras ofensas. Ayúdanos a perdonar también a los demás. Así que la oración está muy lejos de ser innecesaria. Es necesaria en todos los ámbitos de nuestra vida. En estas cositas pequeñas que valen 20 centavos, a cosas mucho más espirituales que tienen que ver con el perdón a los demás. Todo al Padre Celestial podemos decirlo. No es innecesario, todo lo podemos decir al Padre. Tercera objeción, la oración es improductiva. Entonces, esta tercera objeción es más dolorosa, hermanos, porque algunos pueden decir, oré, pero no pasó nada. Pedí, pero no recibí. Llamé a la puerta, pero sigue cerrada. Entonces es improductivo seguir orando. Mejor me pongo a trabajar, mejor me pongo a estudiar. Mejor, no sé, si estoy enfermo, me voy donde el médico, que sí tienes que hacerlo. Pero la oración es improductiva. Mejor me pongo a hacer algo más productivo, ¿cierto? Pero Jesús no está aquí enseñándonos una oración mágica. No te está diciendo por orar vas a recibir. No, tienes que orar conforme a la voluntad del Padre. Pero el Padre es quien abre la puerta. Así que si el Padre dice sí, es porque has orado conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? A veces va a ser que no te sanes. Esa va a ser su voluntad. Entonces, conforme a su voluntad, nosotros pedimos. A veces no sabemos cuál es su voluntad, entonces el Señor va a decir no, o va a decir espera, tienes que aprender primero esto. Todo lo que viene del Padre es bueno. Entonces, es un Padre real, no es un mecanismo ahí que nosotros abramos la puerta y nos soluciona todo el problema. Son respuestas paternales. Ningún padre va a decir, mi hijo me está pidiendo una serpiente, le voy a dar una serpiente porque es mi hijo. No, va a darle, pues, un pescado, algo para comer. El Señor va a dar todo lo bueno para nosotros. Así que pedir nos va a obligar a que nosotros entendamos que este Dios Todopoderoso, más allá de lo que es en esencia, es nuestro Padre. Y va a responder como nuestro Padre. Si nosotros conectamos el versículo 1 al 6, entendiendo todo esto, y decimos, Señor, tengo este dilema con mi hermano o con mi hermana. Tengo este asunto. ¿Qué es lo que vas a recibir? Cosas buenas del Padre. No sé cómo actuar, no sé qué decidir, no sé cómo reaccionar. Ve con el Padre. Si tienes problemas para discernir si no sabes lo que es bueno o es malo, porque a veces confundimos la piedra con el pan, ve con el Padre y Él te va a dar solamente cosas buenas. La orden de Jesús, hermanos, es muy simple. Pidan, busquen, llamen. Pero en esa sencillez estamos hablando de un discípulo completamente formado o formándose. Entonces lo que tenemos, hermanos, son 4 cosas, sí, breves. Primero, la oración supone conocimiento. Nosotros solamente pedimos conforme a las Escrituras. Y si no pedimos conforme a las Escrituras, conforme a la voluntad de Dios, el Padre nos va a decir, espérate un momento, o te va a decir no. Pero es una respuesta paternal. Si nosotros decimos, no, el Señor no me escucha, la puerta está cerrada, el Padre sabrá por qué lo hace, porque solo da cosas buenas. Así que la oración presupone conocimiento y pues meditar en la palabra es bueno. La oración tiene que ver con la lectura de la palabra para que nosotros conozcamos la santa voluntad de Dios. Segundo, la oración presupone fe. Cuando nosotros vamos al Padre sabemos que Él nos va a dar cosas buenas y estamos seguros que nos va a dar cosas buenas, aunque esas cosas buenas no te agraden, pero van a ser buenas. Así que presupone fe. Tercero, la oración presupone un deseo. Nosotros vamos al Padre no diciendo, a ver, ¿qué le voy a pedir hoy día al Padre? No, ya tenemos un deseo. Y con ese deseo vamos al Padre. A veces van a ser cosas materiales, como un pan de 20 centavos.
Pero otras cosas va a ser, Señor, ayúdame con este tema, con mi hermano o mi hermana. Ayúdame con este tema de mi esposo o mi esposa, con mis hijos. Ayúdame con esto. Tenemos una necesidad, tenemos un deseo. Y cuarto, la oración presupone perseverancia. Jesús dice, pidan, busquen, llamen, no dejen de hacerlo. Porque lo que tenemos del Padre son solamente cosas buenas. Es un tema de urgencia, pero es algo que tenemos que ir quitando de nuestro corazón la idea de que no podemos hacerlo. Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Para ir terminando, hermanos, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Quiero hablarles exclusivamente de lo que hemos visto en el versículo 1 al 6, la relación con nuestros hermanos y cómo la relación con nuestro Padre cambia todo esto. Bueno, cuando el corazón quiere ser juez, cuando tú quieras juzgar a los demás, pide humildad. No para condenar, sino para hablar con la verdad. Cuando algo se te presente a ti con alguna dificultad, pídele humildad, porque nuestro corazón humano, carnal, va directamente a juzgar. Entonces pídele humildad. Esto pasó con este hermano, esto pasó con mi familia, esto sucedió en la escuela, en el colegio. Pídele humildad. No actúas como juez. Versículo del 3 al 5. Cuando tú descubres tu viga, pídele arrepentimiento. Un arrepentimiento real. Usted sabrá que hay dos tipos de arrepentimiento, el uno para salvación, que es una sola vez, y el otro es para santificación, que son todos los días. Toma tu cruz todos los días y sígueme. Todos los días hay un arrepentimiento. Entonces, cuando tú descubres una viga en tu ojo, busca el arrepentimiento para santificación. Y cuando, versículo 6, cuando lo santo está siendo pisoteado, cuando una persona sabiendo de la escritura, utiliza la escritura para pisotearla, y a ti te sale pues lo carnal. ¿Cómo es que a mí lo de Pedro, no? ¿Cómo es que a mi Señor no? Bueno, cuando alguien utiliza esto, cuando alguien utiliza la escritura para pisotearla, llama con prudencia santa al Padre, golpea la puerta. Pide humildad, busca arrepentimiento, llámala al Padre. Hazlo todo como una disciplina, es decir, sigue haciéndolo, porque mientras estemos en esta vida, hermanos, no solo vamos a tener que lidiar con el tema económico, sino también con el tema de los hermanos. Así que pidámosle al Señor ese corazón que no se cansa de pedir, buscar y llamar. Veámonos como hijos, la cosa va a ser mucho más sencilla, hermanos.